Querido Padre que moras en los cielos, hacia el fin de ese día, sábado, aquí tenemos otra oportunidad de congregarnos y será de ese día con otra dedicación a tu palabra. Queremos estudiar lo que tienes aquí guardado como tesoros para esta última generación. Querido Padre, por favor, bendíganos a través de esa lectura y de la presentación. Esté también, según tu voluntad, con los oyentes, trabaja sobre ellos y ayuda a que tenemos una experiencia gratificante, porque tu palabra es ella que alumbra nuestros corazones. Amén. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a todos aquí a nuestra pequeña serie de estudios en el corazón de Montevideo. Hora y 30 más o menos, o 2 horas, no sé. Ya, hasta las 9 más o menos tenemos en total, ¿no? Vamos a dividir eso en dos partes, vamos a hacer una mini pausa y con un pequeño resumen, entonces quiero comenzar. Ayer hemos mirado la historia de Moisés. Pero nosotros estudiamos esas historias, la historia de Moisés y las siguientes historias, bajo una perspectiva diferente como normalmente estudiamos las historias bíblicas. Hay más profundidad en muchas historias que conocemos. Hay un nivel diferente que muchas veces es desconocido para nosotros. En la historia de Moisés hay una secuencia hacia el fin de... hay una secuencia de eventos que tienen que ver con su función como libertador del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en las alturas que Moisés nació, se encontraba en la esclavitud en Egipto. Llegaron como hombres libres a Egipto, pero por las circunstancias, cambio de gobierno, etc., ellos se convirtieron como pueblo completo en esclavos. Hombres libres y ahora estaban ellos en esclavitud. Servían en Egipto, trabajaban duramente en la construcción de los edificios tremendos, etc. Dios, no obstante, había predicho a Abraham. Y aquí vamos a dibujar una pequeña línea otra vez. A Abraham había predicho que Dios le va a hacer un gran pueblo, va a hacer un gran pueblo de él, pero en el futuro, ese pueblo va a pasar por un tiempo de esclavitud de 400 años. Después habíamos leído otra profecía donde decía que después de 430 años el pueblo sería liberado. Ayer no supe explicar esto en detalle o cómo se explica esa diferencia de fechas, pero las cosas no son muy difíciles. Los 400 años comienzan cuando Abraham sale de Harán. ¿Harán o Aram? ¿Con M? Y los 400 años marcan el comienzo cuando Dios hace pacto con Abraham. Ambas profecías que la Biblia nos da terminan aquí. 400 años, 30 años después de esos incidentes en la vida de Abraham. Y eso es la salida del pueblo de la esclavitud. Salida de Egipto. Esas son cosas impresionantes porque 400 años antes Dios había predicho a sus hijos que esto iba a acontecer y aconteció en el mismísimo día del cumplimiento de estas fechas. Entonces eso una aclaración a lo que hemos dicho ayer. Ahí
nosotros ahora nos enfocamos en esa historia aquí, en el final de esa historia. En esa historia, Dios va a sacar su pueblo de la esclavitud y lo va a llevar de nuevo a la tierra, a una tierra que le corresponde solamente a ellos. Le va a hacer una nación de esas tribus. Le va a regalar un territorio donde ellos pueden abrir un reino, una nación, un estado, y pueden vivir según sus convicciones y según su fe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos interesa. Aquí eso estamos estudiando, ese detalle, esa última sección de esa historia, de ese contexto. Bueno, para llevar a cabo esa obra de liberación de la esclavitud, Dios levanta un hombre, y ese hombre fue Moisés, que desde la niñez hemos visto fue preparado. Y ahora no vamos a hacer lo que hicimos ayer, vamos a hacer una mini repetición, un breve resumen, y después tenemos que estudiar otras historias. ¿Ya? Hay más todavía que tenemos que mirar. Dios levanta a Moisés, eso equivale a un primer mensaje que llega. La L significa llegar, ¿ya? Llega el mensaje. Pero el mensaje más tarde va a recibir poder. El mensaje está ahí, pero nadie lo entiende, no se conoce, existe, pero todavía no ha recibido poder. El mensaje de que Moisés va a liberar al pueblo de la esclavitud recibe poder cuando Moisés emprende su trabajo y va a Egipto. ¿Ok? Y en el momento que Moisés va a Egipto, un ángel desciende del cielo, hemos leído eso ayer, y le frena. ¿Por qué le frena? Porque él no estaba preparado perfectamente para esa obra. Él había descuidado un rito, un mandato de Dios de circuncidar a su hijo. ¿Ya? Y eso había hecho porque su mujer no quería, y entonces por negligencia, digamos, pensaba poder pasar por alto ese mandato de Dios. Y el ángel estaba por matar a Moisés porque no estaba listo para la obra. Pensaba entrar con un pequeño defecto como salvador del pueblo, y eso Dios no iba a permitir. Aquí el mensaje recibe poder. Antes, el mensaje que Dios tenía que llevar al pueblo fue explícitamente expresado en la zarza ardiente, cuando Dios se reveló a Moisés y le explica qué tiene que hacer, qué tiene que decir. Moisés entonces aquí ya lo vemos como entrando a Egipto, empieza su ministerio, y la primera cosa que él tiene que hacer, él tiene que colocar un fundamento para que el pueblo también sea preparado para salir. Porque Dios no iba a sacar al pueblo porque ese es su pueblo, no porque tiene el nombre de su pueblo, no es porque así nomás lo va a sacar. Dios, en ese proceso de sacar su pueblo de la esclavitud, tiene que preparar al pueblo. Porque el pueblo no cayó en esclavitud así nomás. No fue un accidente, no fue una sorpresa de un día al otro. La esclavitud era consecuencia del comportamiento del pueblo. Porque el pueblo se olvidó de las leyes y del pacto con su Dios, entonces Dios permitió que cayese en la esclavitud. Y ese proceso entonces necesitaba una reforma dentro del pueblo. Y esa reforma dentro del pueblo comienza con Moisés colocando los fundamentos, recordándoles que ellos tienen que guardar el sábado como día santo, así como mandado desde la creación. Y una vez establecido eso, empieza ahora el trabajo de los enemigos que se levantan contra, y bueno, eso no hemos dibujado aquí. Pongo una E aquí. Los enemigos se levantan, duplican el trabajo, lo hacen difícil, y Moisés tiene que entonces llegar con un segundo paso. ¿Ya? Así nomás no funciona. Entonces él va a hacer un milagro delante del faraón, tira su vara, la vara se convierte en una serpiente, y el faraón pide a sus magos para que hagan lo mismo, tiran sus varas y también se hacen serpientes. Pues Elena White, ella nos explica que las varas de Aarón era una vara que realmente se convirtió en una serpiente, pero las varas de los magos eran simplemente apariciones. Por favor. ¿Por qué serpientes y no conejos?
¿Por qué serpiente? Ya. ¿Alguien tiene una respuesta? Yo pienso porque por la simbología de Egipto, ¿no? La cobra arriba del faraón, ¿no? Y como que tiene que ver con el poder a través de los siglos, ¿no? Un reflejo simbólico de la serpiente antigua, ¿no? La serpiente era adorada por los egipcios. Ahí está. Ok, ya, gracias por las ayudas. Aquí en las respuestas para el video, la serpiente era un animal adorado, respetado, conocido en egipcio, ¿no? La cobra especialmente tenía su función en el culto, en el mundo de los religiosos de los... Así un conejo no hubiese hecho tal vez la misma impresión como una... Vemos que en esa historia la serpiente aparece varias veces, ¿no? En el desierto, cuando Dios hace mandar una serpiente de bronce, ahí la serpiente... habría que mirar un poco, yo no sé exactamente por qué. Vemos que cada una de las plagas estaba relacionada con los dioses que ellos adoraban también. Entonces había un mensaje que Dios tenía para Faraón, que fue parte de lo que vos dijiste al principio, ¿no? Ok. Porque había que reconocer a Dios para dejar librar a su pueblo, pero para Faraón no quería reconocer que Jehová era... Sí, no, eso es, entonces... Deja fuego, ¿no? Para repasar. Aquí lo que pasa, entonces, en ese paso, eso marca una segunda etapa o una segunda fase en esa historia. Por eso decimos que llega el segundo mensaje. El faraón cierra su corazón. En ese momento él decide que no hay Dios, que eso es una magia que están haciendo, eso es una hechicería, que no son de Dios. Esos hombres vienen aquí, claman que Dios les mandó, no existe eso, no hay ese Dios que ustedes dicen que existe. Entonces él endurece su corazón y trabaja endurecer y endurece su corazón y va a cerrar el camino, va a hacer todo lo posible para que no salgan. Ese mensaje de la serpiente simplemente era una muestra que después llega a recibir poder cuando caen las 10 plagas, una sucesivamente a la otra. Y la última plaga acontece en Pentecostés, o sea, al mismo tiempo, en una noche específica, los judíos tenían que reunirse en sus casas, tenían que pintar los dinteles de las puertas con sangre, y el ángel que tenía la comisión de matar cada primogénito que existía en esas tierras, o sea, de los animales o de los seres humanos, pasaba por esas puertas que tenían esa marca. O sea, eso es un símbolo de un sello que fue colocado sobre el pueblo elegido en este momento de la historia. Aquí está el sello. Y ellos no van a recibir el juicio. El juicio, no obstante, llega aquí, y el juicio significa para unos la muerte y para otros la liberación. Y aquí hay una división clara. Y el pueblo en ese momento sale de Egipto, mientras otros se quedan y nunca van a salir y nunca van a juntarse al pueblo de Dios. Todo ese proceso, no obstante, desde la circuncisión o desde la representación de la circuncisión y el ángel que llega, es el tiempo de prueba. Todo lo que Moisés hace a partir de ese momento significa muerte o vida, y el pueblo también. Mientras que ellos van entrando en el mensaje y escuchando lo que Dios hace, sus decisiones ya no son decisiones así que se pueden hacer livianamente, sino causan o la vida o la muerte de aquellos que se encuentran en esa fase. Es esto aquí un proceso muy específico que Dios lleva a cabo algunas veces en la historia para con su pueblo. Eso es una historia de reforma, eso es una historia donde Dios libera a su pueblo de una esclavitud, de una oscuridad, como hemos leído, y al final lo tiene limpio, lo tiene purificado, lo tiene reunido y lo saca para que sea su pueblo. ¿Ya? Hemos visto que aquí también aparece el número 7. El número 7 aquí porque después de Pascua había la fiesta de los panes, ¿no? de siete días. El número 7 aparece aquí. Hay más detalles de la historia, pero eso será suficiente para la repetición. Moisés tenía 40 años aquí cuando él tiene que ir al desierto y aprender lo que Dios tiene que enseñarle, y tiene 80 años cuando ellos salen de Egipto.
Ok, la siguiente historia entonces que será el tema de esa noche es el fin del Israel antiguo. He dicho que voy a poner aquí 4 historias paralelas que tienen los mismos hitos y el mismo propósito, el mismo procedimiento como esa historia, pero son diferentes historias, separadas por siglos. Esa es la historia de Moisés. Esa es la historia del comienzo de la Israel antigua. Ahorita vamos a mirar la historia de Jesús, que marca el fin de la historia de Israel antiguo como pueblo de Dios. Okay. Y vamos entonces paso por paso para descubrir la similitud entre esas historias. Ahora, ¿Jesús llegó en un tiempo de oscuridad a la tierra, sí o no? ¿Sí? ¿Cuál era la oscuridad? Estaban otra vez en esclavitud. ¿Qué esclavitud? La romana, ¿no? Entonces, eso es una oscuridad. La esclavitud no viene así nomás. No es que los romanos simplemente eran mucho más fuertes que los judíos, no. Dios permitió que iban a ser conquistados por los romanos. ¿Por qué? Porque se alejaron de Él. ¿Ya? Entonces retira Dios su protección y el pueblo está libre para hacer lo que quiere hacer y cae. Sí. Y por otra parte, los romanos tenían un poder invencible. Sí. Sí. Eso lo había dado Dios, supongo. Dios. Exactamente, ¿no? Entendemos, por supuesto, que Roma era una potencia que excedía en sus técnicas de guerra. No simplemente conquistaron con armas, ¿no es cierto? Conquistaron mucho con negociaciones, ¿no? También eso es parte de la táctica de los romanos. ¿Eres amigo de nosotros o eres enemigo de nosotros? Si eres amigo, te vamos dar beneficios, pero te vas a incorporar a nuestro imperio y pagas impuestos. Si quieres luchar a la dura, también podemos hacer eso, ¿no? Entonces Roma tenía esas opciones muchas veces, incorporó muchos imperios, reinos se incorporaron así, pero no olvidamos que Dios era el Dios del pueblo de Israel. Y no hay potencia que excede a las posibilidades de Dios para con su pueblo. Entonces, por eso dije que no puede ser quien quiera que ataque a Israel, Dios siempre estaba dispuesto a proteger a su pueblo. Pero Roma, por supuesto, cumplía un rol en la profecía. Llegó el tiempo de Roma y tenían que cumplir un rol. Dios lo preparó para esa obra. Disculpe, ¿no? Sí. ¿No hay más de un Dios? ¿Cómo? ¿Existía en ese momento más de un Dios? Usted dijo que era el Dios de Israel, pero también era el Dios de los romanos, entonces. ¿Hay un solo Dios? Hay más que un Dios, pero esos otros dioses sabemos, ¿no? Había un Dios real de Israel y había un solo Dios, por lo tanto era el Dios de todos los hombres. Sí, es correcto. No obstante, el ser humano tiene libertad de elegirse sus dioses. Tú puedes hacer un Dios de cualquier cosa que quieres. No es un Dios que sea comparable de alguna manera con el Dios. Hay un solo Dios. Claro que sí. Entonces, tiempos de oscuridad aquí han llegado. Cristo, eso va a ser la historia de Cristo. En esa historia, igual como Moisés hemos visto ayer, Moisés era un tipo de Cristo, ¿no? Él iba a liberar el pueblo como Cristo iba a liberar el pueblo. Pero también tenemos otro personaje que prepara el camino en esa historia. Juan, el Bautista. Y ustedes saben que ellos dos nacen básicamente al mismo tiempo, con una diferencia de pocos meses. ¿Ya? Ok. Leo un poco sobre lo que causa la oscuridad. Aquí hemos dicho la oscuridad es causada por el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la mezcla
de lo divino con lo humano o lo pagano. ¿Ya? Los judíos se mezclaron con la cultura, con la religión de los egipcios. En ese tiempo había algo similar y eso se mostraba en las escuelas. Dice la hermana White en Deseado de toda la gente, es página 50. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a jóvenes a que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallan. Hechos 17:27. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo, etc. No voy a leer todo aquí, pero hay un problema que los rabinos habían aceptado una educación para los futuros líderes espirituales del pueblo que provenía de una mezcla de sus entendimientos a través de la Escritura con las enseñanzas y la filosofía romana y griega. Algo así como pasó en nuestra iglesia en los años 60, cuando la iglesia pensaba, los eruditos pensaban que tenían que elevar su nivel educativo mediante la introducción y la combinación con enseñanzas de las universidades mundanas. ¿Ok? Eso pasa en ese tiempo. Eso lleva a una corrupción de la enseñanza pura que Dios le había dado únicamente a su pueblo, porque la mezclan. Eso es otro acontecimiento del misterio de la iniquidad, donde se mezcla lo divino con lo humano en la educación. Señor, perdone. Sí. Incluso yo leí que posteriormente hubo un cambio de la religión porque antes era como más definido lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero llegado a Cristo, por ejemplo, él dice, por ejemplo, es más para interpretar, o sea, es más de libertad el que recibe el mensaje. Cuando dice, por ejemplo, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Eso hay que interpretarlo. O sea, usted dice que es así como hoy en día, ¿no es cierto? Que no hay una única verdad y nadie se atreve a decir yo tengo la verdad, sino es... Ya. Sí, sí. ¿No? Hay discusión, hay posibilidad, hay espacio. Sí, por ejemplo, cuando dice el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, es un mensaje que tiene que ver con un valor, la culpa, por ejemplo, la verdad, pero también es mundano porque dice que tire la primera piedra. ¿No? Ok. Gracias. Ok. En el orden natural de las cosas, continuamos aquí en nuestra lectura, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. ¿Quién era el hijo de Zacarías? Juan el Bautista, ¿no? En el orden natural, porque su padre era sacerdote, él habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Justamente no debería ir allá. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Ya hemos visto ayer que es una paralela a Moisés, que también tenía que ir al desierto para ser educado. En las escuelas de teología no hubiese sido preparado para su obra, en contrario, hubiese sido un enemigo, así como Pablo. Interesante que lo que leíste del orden natural era el orden dado por Dios por la palabra de Dios. Sí. Solamente ahí se escucha la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios vio que como no se seguía el espíritu del orden natural, el
Como Él lo quiere hacer, sí. Ahora, no hace falta que ahora nosotros repetimos que al llegar ese tiempo se cumplen varias profecías. Creo que eso es uno de los temas bien conocidos, que había muchas profecías en la Biblia acerca de la venida de Cristo. Profecías exactas, inclusive de la fecha cuando Él tenía que nacer. Eso se cumple, por supuesto, aquí, en ese momento, ¿no? Vemos que en esos tiempos siempre se cumplen profecías. Aquí se cumple desde los 400, el 430, aquí se cumplen varias profecías en la venida de Cristo. En el nacimiento de Cristo. Eso es otro marcador en esas historias, en las líneas de reforma. Ahora, lo siguiente que Dios hace, Él elige un libertador del pueblo, y aquí eligió a Moisés y tenía que reeducar a Moisés. Aquí también vemos ese aumento de conocimiento. Ya hemos dicho, Juan fue llevado al desierto para Dios le puede educar allá. ¿Ya? Pero todo ese tiempo es marcado por un aumento de conocimiento. No solamente es Cristo, no solamente es Juan, no solamente fue Moisés. En el tiempo de Moisés, ¿quién más recibió conocimiento de las circunstancias? Aarón. Ayer hemos dicho, tenemos otros nombres aquí. ¿Quiénes más sabían que llegó el tiempo de la liberación? Los ancianos fueron visitados por los ángeles. ¿Quién más? Los padres de Moisés sabían esto. Moisés mismo sabía eso, ángeles le habían visitado. Aquí hay una serie, y Faraón también recibió ese mensaje, él también sabía que eso iba a acontecer. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes sabían que Cristo iba a nacer? ¿Quiénes tenían un aumento de conocimiento en referencia al tiempo? Los padres de la sinagoga lo sabían, los ancianos, porque cuando vinieron los magos de... Bueno, vamos a ser entonces específicos. No eran reyes, no eran magos, sino eran sabios, los sabios del Oriente. Sabios del Oriente, ellos tienen aumento de conocimiento. ¿Quiénes más? Los pastores. ¿Quiénes más? Habían... El sacerdote que estaba esperando también. ¿Cómo se llama? ¿El sumo sacerdote? Ah, el sumo sacerdote. Bien. Y después había la profetisa, ¿no? Ana y el hombre. Bueno. ¿Ya? Simeón. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí había mucha acumulación de un aumento de conocimiento sobre este momento específico. El pueblo se despertó, los que buscaban la verdad comprendieron, oye, tiene que venir Cristo. Ya se cumplieron las 70 semanas de Daniel 9, ya se está cumpliendo esa profecía, Cristo viene. Hay eso. Dios no deja a su pueblo en oscuridad cuando llega este momento, esa fase específica para con su pueblo. Lo avisa, ¿no? Lo prepara. Y fíjense que aquí, entre esos momentos, son 40 años más o menos. 40 años, ¿no? 40 años entre el momento de la preparación, del aumento de conocimiento hasta... Y en el tiempo de Mila era algo similar. Vamos a ver eso después. Ok. Ahora, el mensaje para esta generación tiene que ser un mensaje no necesariamente igual como este, porque este pueblo tenía el problema que no guardaban el sábado. Este pueblo no tenía ese problema, guardaban el sábado, pero ¿cuál era el problema de este pueblo? ¿Cuál fue el mensaje que Juan entonces lleva para esa generación, para que se prepare para el arrepentimiento, ¿no? Ellos tenían que convertirse, su corazón tenía que ser purificado. A fin de cuentas, lo mismo que aquí va a pasar.
Pero eso fue el mensaje entonces. El mensaje recibe esa formulación, como hemos dicho ayer, a través de la boca de Juan el Bautista. Dice Elena White en Profetas y Reyes 516, al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento, y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Pero Juan ahora, lo que él hace también el anuncio de Cristo, ¿no es cierto? Él anuncia la venida de Cristo para esa generación. Entonces eso es lo que tiene ese mensaje específico para esa generación. Tienen que recibir el Mesías y tienen de por ello convertirse para ese evento, para esa fase, para ese momento. Eso es la formulación de un mensaje específico. Llega entonces aquí un mensaje. Con Cristo y con Juan llega el primer mensaje que es formulado aquí y que va a recibir poder cuando desciende otra vez un ser celestial. Ese ser celestial aquí recibe la forma de ¿qué? ¿No? De la paloma. El Espíritu Santo desciende en el bautismo de Cristo. Lucas 7, me gustaría leer eso con ustedes. Lucas 7, versículo 29. Siete, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ese es el primer mensaje que llega al pueblo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron el mensaje de Juan? ¿Ellos sí aceptaron el mensaje de Cristo? No. Los que no aceptaron el mensaje de Juan también iban a rechazar el mensaje de Cristo. Entonces Juan era el que preparaba esa obra y él abría el camino. Tú tenías que aceptar el mensaje de Juan para recibir el mensaje de Cristo. Por ello, aquí en este momento, también comienza esa prueba para el pueblo de Dios. ¿Ya? Viene el Mesías, entonces el pueblo tiene que decidirse si el mensaje de Juan es un mensaje válido, correcto o no. ¿Ya? Y o se aparta o empieza a continuar escuchando lo que enseña ese maestro. ¿Ya? Ahora aquí lo que vemos, lo que acontece con los fariseos, ellos se apartan y nunca más se van a juntar ellos a este movimiento. La Biblia tiene un término y eso es el tiempo de la visitación. ¿Lo han escuchado alguna vez? El tiempo de su visitación. Bueno, el tiempo de la visitación del pueblo es el tiempo cuando Dios quiere llevar a cabo una obra específica en su pueblo. Es el juicio para con su pueblo. En el tiempo de Moisés, ellos pensaban que la visitación era aquí. Y Moisés quería en sus propias fuerzas causar la liberación. Pero el tiempo de la visitación era aquí, según Dios. ¿Ya? Y aquí algo similar acontece también, ¿no? Los discípulos de Juan pensaban que él va a causar esto y él va a abrir el camino, él va a liberar al pueblo, pero todavía tenían que ocurrir algunas cosas y el tiempo de la visitación iba a ser aquí, ¿ya? Atrás también.
Decía a toda la gente, es página 202, los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron a atención de los mensajeros del Señor. Eso era el tiempo de su visitación y ellos no lo reconocieron. ¿Ya? El último tiempo que tenían para salvarse, ellos convirtieron, ellos lo aceleraron, ¿ya? Lo empeoraron. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Describe muy bien esa nuestra circunstancia y nuestra situación como iglesia. No tenemos ni idea qué acontece y dónde estamos. No tenemos como pueblo de Dios idea en qué tiempo avanzado nos encontramos en esa línea de sucesos también. ¿Ya? Y prontamente será simplemente muy tarde. El mensaje no llega así que todo el mundo ve un milagro en el cielo y entonces la iglesia tiene un mensaje especial. No, está en la Escritura. Quien no busca no va a encontrar nada y no se va a dar cuenta de nada ni siquiera. Ahora, lo que hace Cristo ahora en ese tiempo, Él también coloca el fundamento. Porque su pueblo tiene que ser liberado de la esclavitud. Y no hablamos de la esclavitud de Roma, sino de la esclavitud espiritual. Pero para que salga de ello, el pueblo tiene que ser purificado y preparado. Entonces Cristo coloca el fundamento para su pueblo. Podemos leer Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Qué es el fundamento que Cristo coloca? Dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra? Cristo mismo. Cristo mismo, mediante su servicio, mediante su vida, mediante sus enseñanzas, colocó el fundamento. Él era el fundamento. Y era fácil porque en realidad tú tenías un fundamento visible, ¿no? Tenías que seguirle, tenías que copiar, tenías que preguntar, tenías que aprender. Eso era lo que Cristo hacía. Primera de Corintios añade, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Dice así, en versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Okay? Nadie puede poner otro fundamento. Él es el fundamento. Él es el fundamento por excelencia. El fundamento de los fundamentos. Entonces el fundamento aquí en esa historia es colocado. Y el fundamento es Cristo. Ahora, cuando Cristo empieza su ministerio y empieza a curar y empieza a enseñar, Satanás no se queda tranquilo, ¿no es cierto? Y igual como en esa historia vemos aquí un esfuerzo de parte de los enemigos, un esfuerzo especial. Los fariseos aquí escuchaban al comienzo, miraban, curioseaban, pero ahora sí ellos se levantan y empiezan a buscar cómo destruir a ese hombre. Entonces la actividad de los enemigos es la respuesta a la actividad libertadora del Señor. Siempre vemos esto en esas historias. Muy bien.
La siguiente cosa que tiene que pasar entonces es que tiene que llegar un segundo mensaje. ¿Ya? Dios tiene que avanzar con su plan de liberar a su pueblo. Y lo que Dios hace entonces, vemos en la historia, a través de Cristo, encontramos en San Juan, capítulo 2, versículo 18. San Juan, capítulo 2, versículo 18. Al 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Recuerdan esa pregunta? Y esa es la misma pregunta del faraón. ¿Qué señal tienes para demostrar que tú eres mandado por Dios? ¿No? ¿Qué señal me muestras? Y le echa la serpiente. Y aquí los sacerdotes le hacen la misma pregunta. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ok. Quiero añadir aquí un comentario. Deseado a todas las gentes, página 135. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. He saltado por encima un incidente. ¿Qué había pasado justamente antes de eso? Ajá, exactamente. Aquí mismo en el capítulo 2, ustedes lo ven. Capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Por eso viene la pregunta. Disculpa, vamos a introducir eso. Estaba cerca de la Pascua de los judíos. Y subió Jesús al templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces viene la respuesta de los judíos y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Okay. Entonces aquí tenemos la purificación del templo, que es el segundo mensaje. Y también vemos que es la Pascua, la primera Pascua en la cual Cristo participa. Y aquí viene entonces el comentario. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. Cristo hace aquí un milagro con esto, porque lo que Cristo hizo en la purificación del templo no fue así nomás echar las mesas y limpiar el templo así con fuerza, sino, fíjense, viene un hombre y todos huyen. ¿Cómo fue posible que un hombre entra ahí y logra hacer todo eso? Porque con fuerza los otros pueden haberle resistido, lo pueden haber frenado, si lo hubiesen podido haberse puesto en oposición a él. Pero lo que Cristo hace aquí es un milagro, ¿no? Porque Elena White nos cuenta que él simplemente tenía que mirar a algunos y la mirada era imposible de resistir. Ellos se sentían tan descubiertos y tan rebajados en su pecado, desnudos, que espiritualmente que huyeron, ¿ya? Que huyeron lejos y corrían como si algo tremendo hubiese acontecido. Por eso ellos vuelven ahora, después de un tiempo, con timidez.
Miraban con asombro las obras de Jesús y quedaron convencidos de que en Él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía en gran medida a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente, había quedado impresionada por la autoridad divina de Jesús, pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión de Cristo como una innovación y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron las convicciones del Espíritu Santo. Sobre todo lo demás, los sacerdotes y gobernantes debieran haber visto en Jesús el ungido del Señor, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión. Y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a Jesús, no lograban liberarse del pensamiento de que podían ser un profeta enviado por Dios para restaurar la santidad del templo. Con una deferencia nacida de ese temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Jesús les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras de que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde los conduciría. Destruid ese templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El sentido de esas palabras era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto judaico, sino a su propia muerte, la destrucción del templo de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, para entender un poco la magnitud de este evento aquí. Este evento es un momento decisivo y es un siguiente paso en lo que Jesús ahora hace. Él hace comprender muy claramente al pueblo y especialmente a los líderes qué es su obra. ¿Qué va a hacer Él? Él va a colocar aquí un nuevo reino. Él va a limpiar el templo. Él va, en lo que Él hace, Él muestra su superioridad y autoridad encima de los líderes del pueblo. Entonces ese es el mensaje que llega, pero vamos a ver cómo eso todavía va a aumentar en poder lo que Él hace. Pero como tenemos ahora 45 minutos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos nomás y después continuaremos. ¿Está bien? Porque tenemos la sala hasta las 9 nada más. Y bueno, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, tal vez nosotros no tenemos la capacidad de comprender esa obra magnífica, divina que llevaste a cabo, pero algunas cosas vemos y comprendemos, y eso poco, Señor, nos maravilla. En sí mismo, esa historia es una historia increíble y bella, pero si la comparamos con la historia de Moisés, vemos las paralelas y esos son realmente cosas que nos prueban la mano divina detrás de todo esos acontecimientos. Querido Padre, gracias por ese estudio que hemos podido hacer y escuchar. Por favor, mantenga tu mano sobre esa congregación. En nombre de Jesús, amén.